Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Carmona Villada, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy nos encontramos en el módulo El sujeto social en la educación para las ciencias sociales, con la temática Las infancias transnacionales desde las perspectivas postcolonial y decolonial. Para iniciar, es importante dar una definición del concepto transnacionalismo, el cual se define como unos fenómenos transfronterizos que anclados localmente en diferentes sociedades nacionales pueden constituir relaciones sociales, ya sea desde las redes sociales o espacios sociales relativamente permanentes y densos, y que tienen una nueva cualidad histórica debido a su frecuencia y densidad. En la historia moderna de las infancias se pueden identificar a grandes rasgos tres ejes temáticos, sobre los cuales ha versado el tema de la transnacionalidad o el transnacionalismo desde una perspectiva postcolonial. Como primero tenemos la interdependencia del proyecto de la infancia moderna, que surgiendo con las sociedades capitalistas burguesas en Europa y la colonización de los continentes extranjeros. También está la destrucción y desvalorización de las infancias en las antiguas regiones coloniales. Y la última es la problematización del proyecto de la infancia eurocentral imperial. Ahora, para continuar, vamos a mirar minuciosamente estas premisas. Primero, vamos a iniciar con la infancia moderna y colonización. Una característica esencial del proyecto moderno de la infancia europea es imaginar a la ciencia como una etapa preliminar, imperfecta y también evolutiva respecto a la de la edad adulta, la que se considera perfecta y desarrollada. Es interesante notar que el concepto de infancia se separa del mundo adulto, o sea, denominado como entre comillas el mundo libre, de tareas ya sea productivas, que implica que también es marginada de la sociedad adulta. No olvidemos que este concepto de infancia surgió paralelamente al descubrimiento y a la colonización del mundo fuera de Europa, desde finales del siglo XV. Por un lado, el sometimiento y la explotación de las colonias, primero en América y posteriormente en África y Asia, constituyeron la condición material para que surgiera dicho concepto, pues dieron origen a que en la madre patria naciese una clase social que gozaba de bienestar material y por lo tanto podía permitirse también privatizar a sus niños, entregándoles un servicio privado de protección y de mucho aprendizaje. Bueno, la construcción de una infancia es estrictamente distinguida y separada del mundo adulto. Está necesariamente asociada a la ambivalencia. Incluso si se sigue con la intención de dotar al niño de sus propios espacios y de aliviarlo temporalmente de la seriedad de la vida o de concederle una protección especial, inevitablemente se evaluarían sus competencias y su estatus social. En estas circunstancias, el privilegio de ser salvado y protegido se produce a extensas y expensas de la independencia y el reconocimiento de la especificidad, que quiere decir que es una diferencia que se convierte en desigualdad. Así lo demuestra el hecho de que los niños a veces se alegran de no verse abrumados por obligaciones, pero tarde o temprano sienten que ser niño es una forma de desprecio y ya no quieren ser considerados como niños. Para continuar, damos paso a las infancias en las antiguas regiones coloniales, que nos habla que es una comprensión espacial del mundo a través de los procesos económicos y tecnológicos, así como las normas jurídicas, que son internacionales, sin duda influyen en las ideas de que es una buena infancia. Y eso incide en la vida concreta de los niños. Podríamos decir que, por ejemplo,
que la actual globalización los acerca más y quizás incluso los hace más parecidos. Una pregunta pertinente sería, por tanto, hacernos cómo podemos nombrar a las infancias que surgen en la globalización. Sería justificable describir a las niñas y a los niños de hoy en día como más occidentalizados, modernizados, secularizados, legalizados, educados o consumidores. En su intento de concebir una historia global de la infancia, el historiador Peter Stearns habla de cómo la infancia fuera de Europa no se ha occidentalizado, sino que ha cambiado de acuerdo a los patrones del modelo occidental. Por supuesto, no se puede negar que como resultado de la colonización y los modelos occidentales dominantes, las escuelas, por ejemplo, están ocupando cada vez más espacios en la vida de los niños y a su vez están adquiriendo más importancia para su vida futura. Pero al igual que ocurre en otros aspectos de la globalización de la infancia, hay que tener en cuenta que esto no se aplica de la misma manera para todos los niños, o no siempre adquiere el mismo significado. El aprendizaje escolar, así como la legalización de las relaciones sociales o el uso de las tecnologías digitales, pueden concebirse y practicarse de formas diferentes. Bueno, en la globalización postcolonial y sus efectos en la niñez del sur global, se deben distinguir los aspectos materiales e ideológicos. En cuanto al aspecto material, por ejemplo, un informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas muestra que la desigualdad de ingresos entre la primera quinta de la parte de la población mundial que viven en los países más ricos y la última quinta parte que viven en los países más pobres ha aumentado más de 20 veces en los últimos 200 años. ¿Esto qué quiere decir? Que otros estudios sobre la distribución mundial de la renta y la riqueza también muestran que las desigualdades materiales en el contexto mundial han sido durante mucho tiempo extremadamente altas y es probable que sigan aumentando a menos que se contrarresten políticamente. La discrepancia entre ricos y pobres nunca ha sido tan grande en la historia de la humanidad. El proyecto eurocéntrico imperial de la infancia nos habla que es un proyecto de infancia y las relaciones generacionales que ha dominado en el norte global bajo las repercusiones de la globalización postcolonial ha estado en tela de juicio desde hace 4 décadas aproximadamente. Indicios de ello son, por ejemplo, la preocupación por la desaparición de la infancia, o visto desde otra perspectiva, la disminución de la voluntad de los niños de aceptar su papel como forasteros de la sociedad, la moratoria psicosocial considerada durante mucho tiempo como un requisito indispensable de la buena infancia, en la que los niños se están preparando para enfrentar la vida adulta, esta siendo sustituida cada vez más por prácticas en las que los niños ya tienen experiencias, ya sean similares a la de los adultos, y llevan a cabo actividades que antes estaban reservadas solo para los adultos. Una infancia que separada de la vida de adultos es entendida solo como un tiempo de ausencia y también de preparación. Es hoy entendida por un sinnúmero creciente de niños como trivial y ha quedado obsoleta, se podría decir. En otras palabras, también podríamos decir que los antiguos forasteros están volviendo a la sociedad y registrando nuevas demandas. Se pueden observar contradicciones similares con respecto a las infancias híbridas, promovidas por los medios sociales y los procesos migratorios. Hoy en día, los niños son cada vez más activos a nivel transnacional a través de los medios de comunicación social y forman o participan en redes transnacionales. La difusión de las identidades transnacionales socava la base del proyecto de infancia, concebido monoculturalmente por un Estado nacional. Bueno, ahora para continuar,
También tenemos pues en esa misma consonancia la desigualdad del poder y recursos que puede persistir durante algún tiempo en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no justifica el mantenimiento de patrones de vida basados en privilegios materiales como criterio para una infancia exitosa. La vieja idea de la persona adulta ya es perfecta, en comparación con la imperfección infantil. Ya ha cumplido un propósito, puesto que dicho argumento se usó como la justificación para excluir a aquellos que aún no estaban preparados. Y aún así, y con esto, y crear una especie de moratoria. Para concluir, tenemos que la educación de hoy pasa por grandes retos, eso lo sabemos. Los cambios sociales es uno de ellos. Esto surgen muchos interrogantes en los cuales podemos decir, ¿estamos preparados para enfrentar esos cambios? ¿O la humanidad está avanzando a tal punto que podamos perder el rumbo de un eje constructor y formador de personas? Cuando se aborda a un niño es abordar a un ser sagrado e íntegro, aunque muchas personas desdibujen su imagen. La lucha por brindar un mundo mejor y feliz es de gran responsabilidad, pero las personas comprometidas lo tienen y lo pueden lograr. El problema es saber a cuál punto de sensibilización mundial se puede llegar y si existe esa posibilidad. Aun cuando predomina la discriminación, la violación y desde un punto más amplio las tecnologías que las cuales no se le da un buen uso. En estos tiempos, cada vez es menos frecuente ver a los niños jugando al aire libre y más común verlos en un teléfono o tablet o jugando algún videojuego. Y no digo que esto sea malo, la tecnología ha traído grandes beneficios y nuestros hijos pueden gozar ampliamente de un mundo de posibilidades que nosotros no, pero no puedo dejar de pensar que esto también los priva de conocer las actividades de las cuales puede ampliar su desarrollo. Muchas gracias.